Vamos a hablar del segundo principio de la termodinámica, que nos dice que la entropía del universo se aumenta en todo proceso irreversible. La entropía tiene que ver cuando un sistema está ordenado o desordenado. Cuando le aportamos calor a un sistema, aumenta su temperatura, haciendo que la energía cinética entre las partículas aumente, obteniendo las partículas del sistema más dispersas y desordenadas, teniendo mayor entropía. En el caso contrario, si le extraemos calor a un sistema, disminuye la temperatura junto a la energía cinética de las partículas y tenemos una entropía menor. Y entonces decimos que los parámetros para encontrar la entropía es el calor y la temperatura. Definiendo así que la variación de la entropía es igual a la integral desde el punto inicial hasta el punto final de la diferencia de entropía, que es la diferenciación del incremento o disminución del calor sobre la temperatura. De acuerdo al estado de la sustancia, la forma como se calcula la variación de la entropía cambia. En esta gráfica tenemos temperatura versus calor, se ve cómo se calcula el calor respecto a cómo actúa la temperatura en cada cambio de estado que se presenta en una sustancia pura. Cuando nos encontremos con sólidos y líquidos, reemplazamos el diferencial de calor por el calor sensible, integramos y la variación de entropía queda en términos de la temperatura. Si estamos en estado de transición, tanto sólido líquido o líquido gaseoso, reemplazamos por el calor latente respectivo, integramos y la variación de entropía será igual al calor latente sobre la temperatura. Si es un gas, reemplazamos por el calor de los gases y el diferencial del volumen que sale de la ecuación de gases ideales, integramos y nos queda en términos de temperatura y presión. En estado gaseoso encontramos distintos procesos donde varía las propiedades extensivas y las reemplazamos en la fórmula de entropía de gases. En procesos isobáricos donde la presión es constante, la variación de la entropía queda en términos de la temperatura y el volumen. En procesos isocóricos donde el volumen es constante, la variación de la entropía queda en términos de presión y temperatura. En procesos isotérmicos donde la temperatura es constante, la variación de la entropía queda en términos de presión y de volumen. La variación de entropía del universo será igual a la variación de entropía del sistema más la del medio siendo cero, en procesos reversibles que son ideales y siendo mayor a cero en procesos irreversibles que son los reales. Recordemos que cuando tenemos un delta, en este caso ds, es la entropía final menos la entropía inicial. En una reacción a condiciones estándar de 25 grados Celsius y una atmósfera, la variación de entropía y de reacción estándar es igual a la sumatoria de entropías de los productos con sus correspondientes coeficientes estequiométricos, menos las entropías de los reactivos con sus respectivos números estequiométricos. Si mi resultado final es positivo, significa un aumento de entropía. Si mi valor es negativo, mi entropía disminuyó. Las entropías estándar de varios elementos o compuestos los encontramos en varias tablas. Si tenemos una reacción que no está a condición estándar, utilizamos gráficas que relacionan entropía, temperatura y presión de las diferentes sustancias puras. A continuación aprenderemos a manejar las gráficas TS. En este ejemplo encontramos la gráfica TS del agua. Como se muestran, así se ubican las líneas de líquido saturado, de vapor saturado y su punto crítico que enmarcan los límites de estado y definiendo dónde vamos a encontrar líquido comprimido, mezcla saturada, líquido vapor y solo vapor sobrecalentado de la sustancia pura. Así se ubican las líneas de entalpía específica constante, las líneas de entropía específica, las de volumen específico, las líneas de presión y las de temperatura constante. En estado de mezcla, las isotermas y las isóbaras quedan una sobre otra, siendo dos propiedades dependientes y para analizar esta zona debemos analizar la calidad, porcentaje de vapor presente en una mezcla, y se calcula como masa vapor sobre masa total y en términos de volumen específico para manejar las tablas termodinámicas, es volumen total de la mezcla menos el volumen del líquido saturado entre el volumen del vapor saturado menos el volumen del líquido saturado, dando un resultado adimensional. Para conocer la entropía en el líquido comprimido o en el vapor sobrecalentado, debemos tener las condiciones de presión y temperatura. En estado de mezcla saturada, vaporización. Debemos tener la temperatura o presión y la hallaremos sumando la entropía del líquido saturado con la calidad por la entropía de vaporización. Haremos un ejemplo. Un recipiente rígido contiene inicialmente 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados Celsius y 140 kilopascales. La sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión disminuye a 100 kilopascales. Determina el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso. El ejercicio no nos indica que en algún momento hubo un cambio de volumen, por lo que consideramos que el volumen del recipiente es constante. El refrigerante en el recipiente es el sistema cerrado porque no hay intercambio de masa entre sus fronteras y definimos que el cambio de entropía en ese sistema es la diferencia entre el valor de entropía en el estado final e inicial.
Con mis tablas de propiedades termodinámicas del R134A ubicamos la presión de 140 kilopascales a 20 grados Celsius y obtenemos la entropía específica en este punto, siendo la entropía inicial y es de 1,0624 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Para mi estado final empezamos analizando que el volumen constante es mayor que el volumen del líquido saturado y menor que el volumen del vapor saturado. Significa que el estado final del refrigerante es una mezcla saturada de líquido y vapor, por lo que en esta zona debemos saber el porcentaje de vapor que hay en esta mezcla, y para esto se halla la calidad. Reemplazamos los valores que ya tenemos en mi fórmula de calidad y tenemos una calidad del 0,859. Hallamos la entropía final siendo la entropía del líquido saturado más la calidad por la entropía de evaporación, y es de 0,8278 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Durante un proceso, el cambio de entropía de una masa específica M es el diferencial de la entropía del proceso por M. La masa del refrigerante es de 5 kilogramos. La entropía final la acabamos de encontrar, que es de 0,8278, menos la entropía inicial, que ya la habíamos hallado inicialmente, que es de 1,0624, y esto nos da un cambio de entropía del menos 1,173 kilojoules sobre Kelvin. Veremos ahora si por el método gráfico nos da los mismos resultados. Vemos la intersección entre la temperatura y presión dada del estado inicial y vemos que aproximadamente la entropía es de 1,06 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Ahora en un volumen constante bajamos la presión a 100 kilopascales y vemos que el punto de intersección es el punto final del proceso. Y ahí vemos que tenemos un 0,85 de vapor y en ese punto obtenemos directamente una entropía final de 0,82. Simplemente tenemos que multiplicar la masa, 5 kilogramos, por 0,82 menos 1,06 y esto nos da menos 1,2. Aquí gráficamente vemos más evidente el significado del negativo. En el proceso está disminuyendo la entropía corriendo derecha a izquierda gráficamente.